Crisis de Venezuela, centro de atención para Donald Trump y Jair Bolsonaro en Washington. Crece descontento de funcionarios públicos en Venezuela. Y la OEA condiciona su participación en diálogo nacional en Nicaragua. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Con un nuevo llamado a los militares venezolanos, el presidente Donald Trump concluyó el encuentro con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. La crisis política y humanitaria en Venezuela fue uno de los temas de discusión entre ambos mandatarios. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y acompañó de cerca este encuentro. Bricio, ¿cómo transcurrió la visita del presidente brasileño? Hola Belén, pues con una sintonía sin precedentes entre Jair Bolsonaro y Donald Trump. Ambos tuvieron en la agenda de discusión la cuestión venezolana. Por la parte estadounidense, Donald Trump dijo que todavía no se han aplicado las sanciones más severas. En algún momento me imagino que las cosas van a cambiar. No hemos aplicado aún las sanciones realmente fuertes. Podemos aplicar sanciones muy fuertes. Todas las opciones están abiertas, así que podríamos hacerlo. No hemos aplicado aún las sanciones más fuertes. Tú lo sabes. Hemos aplicado, yo diría, sanciones intermedias, pero podemos ser más fuertes si necesitamos serlo. Además, no solamente se refirió a estas sanciones, sino también a la cuestión de la intervención militar. Donald Trump señaló que todas las opciones siguen sobre la mesa. Además de eso, también el presidente brasileño Jair Bolsonaro se refirió a esta posibilidad, aunque eludió la pregunta. Ahora bien, dijo que Brasil hará todo lo posible para que Venezuela supere la crisis en la que está sumida y haya una transición en ese gobierno. Reiteró, de hecho, el apoyo de Brasil al gobierno interino de Juan Guaidó. Y como decía, la sintonía que pudimos ver entre Donald Trump y también su homólogo brasileño no tiene precedentes. Se trata de una sintonía que no solamente vimos en los gestos, sino también en las palabras. Hoy en día Brasil tiene un presidente que no es anti-norteamericano, lo cual no había ocurrido en las últimas décadas. Las reformas que en este momento estamos tomando han transformado a Brasil en un país aún más atractivo. Estamos fuertemente comprometidos a presentar un balance apropiado de gobierno al tiempo que cambiamos totalmente nuestras condiciones de negocios. El presidente estadounidense dijo que ve ahora a Brasil como un aliado más en la región, un aliado que no forma parte de la OTAN. Donald Trump también flirteó con la idea de que Brasil pueda unirse a esa alianza en el futuro, aunque dijo que para que eso ocurra tendría que hablar con muchas personas todavía. Mientras tanto, en Italia se reunía el representante especial para Venezuela de Estados Unidos, Elliot Abrams, con su contraparte rusa, donde mantuvieron un encuentro a puerta cerrada para tratar esta misma cuestión, la venezolana. Bricio, muchas gracias. Y entre tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa estatal Minerven este martes por lo que califican como operaciones ilícitas con el oro venezolano. Las coincidencias políticas entre Estados Unidos y Brasil se hicieron evidentes tras la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro a Washington. No más allá de las similitudes ideológicas y en materia de seguridad, la situación de Venezuela une a ambos gobiernos, según expertos. La agenda entre Donald Trump y Jair Bolsonaro sin duda refuerza una visión de relaciones binacionales entre Estados Unidos y Brasil con mayor cooperación a partir del encuentro entre ambos mandatarios. Esto marca como un antes y después en las relaciones internacionales diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, porque en el pasado, los pasados gobiernos brasileños tenían una posición más de distancia con la política exterior de Estados Unidos. Y Bolsonaro, todo lo contrario, quiere un acercamiento, quiere marcar una diferencia. Astrid Arrarás es profesora de Política Internacional de la Universidad Internacional de Florida. Su opinión coincide con la de su colega Eduardo Gamarra,
quien argumenta que el cambio de gobierno en Brasil a partir de la elección de Bolsonaro apunta hacia una alianza más firme con Washington. Precisamente porque había un gobierno que, si bien tenía buenas relaciones con Estados Unidos, pero era un gobierno que estaba tambaleándose por el tema de corrupción. Ambos catedráticos también están de acuerdo en que la política inmigratoria, los fuertes calificativos al respecto y el tema de Venezuela como asunto de tensión en el hemisferio son objetivos de la agenda en una nueva etapa de relaciones entre Brasilia y Washington. Tanto como Bolsonaro como Trump han sido muy críticos de los inmigrantes. Han utilizado hasta palabras muy fuertes, han acusado a los inmigrantes de ser criminales. Brasil ha recibido miles de venezolanos y el colapso de Venezuela hace que miles más vayan a optar por Brasil como punto de destino. José Pernalete, Voz de América, Miami. Delegados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU enviados a Venezuela se reunieron con presuntas víctimas de tortura. Durante el encuentro relataron las supuestas agresiones sufridas por parte de funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas y le consultamos qué relataron estas personas a los miembros de la comisión. Adriana. Una de las personas que se reunió con esta Comisión de Naciones Unidas fue el director de la ONG Foro Penal, quien cuestionó que los enviados por la Comisión Técnica de Naciones Unidas no pudieran visitar las cárceles donde se encuentran detenidos. En el país no hay garantías constitucionales y que esa misma impresión se han llevado los delegados enviados por la alta comisionada. Bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas con Adriana. Vamos a tratar de contactar con ella nuevamente en minutos nada más. Mientras tanto, quiero presentarles este informe que preparó nuestro compañero Álvaro Algarra desde Caracas sobre la movilización de funcionarios públicos de Venezuela el día de hoy. Un grupo de trabajadores públicos fue impedido de marchar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, donde iban a solicitar a la directiva de la Asamblea Nacional que apruebe la ley de garantías que proteja a los empleados del Estado en el marco de las actividades que realizan en defensa de sus derechos. A pesar del cerco policial impuesto por las autoridades venezolanas, los trabajadores aseguraron que se mantendrán firmes exigiendo por sus derechos laborales. Pretende silenciar la voz de protesta, las exigencias laborales a través de la represión policial, a través del temor que puede dar grandes piquetes de policías. Cuando uno ve una reacción de este tipo ante la realidad que está viviendo el país, sencillamente lo que expresa esa manifestación es el temor a la realidad. Tras el impedimento, el líder sindical Pablo Zambrano informó que una huelga general está planteada. Cuando hablamos de un paro, eso se construye, yo siempre lo he dicho, se construye, eso se organiza y por supuesto eso está en el ambiente, los trabajadores no nos queda más nada ya que ir hacia ese camino. En tanto, el ministro del Poder Popular para el Trabajo del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, expresó que ninguno de los sectores que se han sumado a la posible convocatoria de un paro laboral tiene capacidad para paralizar el país. Y destacó que en la nación se respetan los derechos de todos los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Más adelante, las condiciones de la OEA para participar del diálogo en Nicaragua. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La toma del consulado de Venezuela en Nueva York se hizo efectiva este martes por parte de representantes del presidente interino de ese país. Funcionarios designados por Juan Guaidó aseguran que pronto reabrirán sus puertas para servir a los venezolanos. ¿Qué somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Who are we? ¡Venezuela! What do we want? ¡Freedom! A la entrada del consulado de Venezuela en Nueva York se reunieron un grupo de alrededor de 20 personas a dar un grito de libertad y celebrar la presencia de miembros del gobierno del presidente interino del país, que desde el lunes comenzó una toma de las instalaciones de la sede consular. Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos. Según reportó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino, Gustavo Marcano, previo a la llegada para la toma, las instalaciones estaban siendo utilizadas. Estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá. Por su parte, la Cancillería del gobierno en disputa de Venezuela se pronunció a través de un comunicado en el que se refiere a una ocupación forzosa de las sedes diplomáticas, por lo que rechaza la actitud de delegados del presidente interino, al igual que del gobierno estadounidense. Según el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, nombrado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, en los próximos días se estará adelantando un inventario de la sede del consulado en Nueva York, previo a la apertura para la cual aún no se tiene fecha estimada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En medio de las acusaciones sobre el uso de medicinas y alimentos como una herramienta de manipulación política del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, organizaciones civiles piden a la comunidad internacional desde la ONU una respuesta a la crisis. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y otros países de estar ejecutando un bloqueo financiero internacional, lo que según su administración impide la compra de alimentos y medicinas. Sin embargo, de acuerdo a cifras entregadas por Naciones Unidas, el desabastecimiento en Venezuela se intensificó en 2015, mucho antes de las recientes sanciones establecidas por naciones extranjeras. La escasez de medicamentos que llega hasta un 85%. Esto es lo que te dice es que un venezolano en Venezuela o la persona que esté buscando medicinas no puede encontrar medicamentos básicos y su vida está en riesgo. Explicó a La Voz de América Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz CEPAS, tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad, donde ha pedido que se mantenga el tema de Venezuela en la agenda de este grupo. Esto mientras un reciente reporte del periódico estadounidense The New York Times, que habló con médicos cubanos que trabajaron en Venezuela, denunció el uso de comida y en especial medicinas y oxígeno como herramientas políticas, parte de una estrategia de presión para garantizar votos a favor de Nicolás Maduro. Como un asunto de principio, está claro que la ayuda médica humanitaria debe estar libre de presiones políticas o de cualquier otro tipo. En medio de estas acusaciones, para Borges, la prioridad es garantizar la ayuda humanitaria para los venezolanos.
la comunidad internacional tiene una corresponsabilidad en evitar y prevenir que más muertes sigan ocurriendo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La Organización de los Estados Americanos informó al gobierno de Nicaragua que no actuará como observador del diálogo nacional mientras no se libere a quienes considera como presos políticos. Desde el oficialismo y la oposición aguardan la respuesta del gobierno. La libertad absoluta de todos los manifestantes arrestados por razones políticas es la única condición para que la Organización de Estados Americanos participe como testigo y acompañante en el diálogo en Nicaragua. Así lo informó el organismo a través de una carta dirigida al gobierno de Daniel Ortega. Diferentes sectores de la oposición han respaldado la exigencia de la OEA. Maximino Rodríguez, quien es abogado y diputado opositor, aseguró que el gobierno tiene mecanismos jurídicos para liberar a los manifestantes. Primero, podría ser la prescindencia de la acción penal y segundo, puede ser la clausura anticipada de esos juicios en vista de que están llenos de nulidad. Así es de que tiene dos herramientas jurídicas el régimen para poder cumplir esa demanda del pueblo de Nicaragua y que ha sido respaldada desde hace un buen tiempo por la OEA. La Voz de América consultó al diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien manifestó que hay que esperar la respuesta del gobierno ante el planteamiento de la Organización de Estados Americanos. Hay un diálogo ahí, el gobierno está sentado a la mesa, ahí están las partes que deben de estar dialogando, pues ahí esperamos que haya una buena respuesta a esta pregunta. Hasta el momento, el diálogo entre el gobierno y la oposición se encuentra estancado. Por una parte, la delegación de la oposición señala al gobierno de no querer respetar las libertades, y el gobierno señala a la oposición por atentar contra la paz, en referencia a las últimas manifestaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Para Estados Unidos, una completa resolución de la crisis en Nicaragua debe pasar por elecciones libres y garantías de respeto de los derechos humanos. Una funcionaria del Departamento de Estado aseguró que la política sobre Managua no ha cambiado. En medio de un diálogo paralizado y denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, Estados Unidos no pierde de vista lo que ocurre en el país centroamericano. Julie Chang, secretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que Washington mantiene una posición firme. Estados Unidos no estará satisfecho hasta que los derechos de todos los nicaragüenses se restituyan por completo, incluidos los derechos de los ciudadanos a votar en elecciones genuinas y periódicas, y el derecho a expresarse de manera libre y directa. Y hay una responsabilidad de los que cometieron violaciones y abusos de derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega asegura que está comprometido a dialogar con sus adversarios, pero la alianza opositora ha dicho que desestima los esfuerzos si la respuesta del Estado sigue siendo represiva y violenta. Pero la atención sobre Nicaragua no excluye la que otros países de la región reciben desde Estados Unidos. No pueden evitar lo que está pasando en la región, los puntos en común, los temas comunes, la gran cantidad de personas que están en Venezuela, Nicaragua o Cuba, gente que ha dicho suficiente, queremos democracia, queremos libertad. Y ahora más que nunca no es solo un problema regional. En el pasado, quizá en décadas atrás, las personas lo veían como un asunto compartimentalizado, regionalizado. Ahora esto es global. La funcionaria estadounidense reiteró que Estados Unidos considera una serie de medidas diplomáticas y económicas para presionar a Managua y Caracas, al tiempo que las acciones han sido repudiadas por esos gobiernos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En breve, evidencia de tendencia que se expande tras tiroteo en Nueva Zelanda.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tras el mortal ataque armado en 2 mezquitas de Nueva Zelanda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció sus condolencias, pero negó que el nacionalismo blanco sea una amenaza creciente. Los ataques están renovando el debate en Estados Unidos, mientras los datos oficiales revelan un aumento de los delitos de odio en el país. Los ataques del viernes pasado, los musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda, han conmocionado a todo el mundo musulmán con sus 50 víctimas, sobre todo considerando que el agresor se definió como un hombre de extrema derecha en misión para evitar el reemplazo de la raza blanca por parte de los inmigrantes. Atacante cuyas acciones fueron enérgicamente condenadas por el presidente Donald Trump, que pero no calificó el tiroteo como un acto de terrorismo y dijo que tampoco ve al nacionalismo blanco como una amenaza creciente en todo el mundo. En realidad no, creo que es un pequeño grupo de personas que tienen un problema muy grave. Los últimos datos del FBI difieren de las palabras del mandatario estadounidense y muestran un aumento del 17% en los delitos de odio denunciados en Estados Unidos. Estos disparos son reflejos extremos del aumento de la retórica nacionalista blanca. Jonathan Metzl cree que la retórica política antimigrante y antiminoritaria de Estados Unidos ha impulsado las ideas nacionalistas blancas. Lo que me preocupa no son solo estas comunidades en línea que han estado allí durante mucho tiempo. También es la forma en que esta violencia particular contra las comunidades minoritarias vulnerables y la retórica subyacente se han normalizado mucho más en nuestra esfera política. En su luto, las comunidades musulmanas en Estados Unidos están aumentando la vigilancia. En algunas ciudades como Nueva York, las oraciones están bajo una fuerte protección policial. Jacopo Luzzi, Voz de América. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com. Avances para combatir la mortalidad materno-infantil y trajes con propulsión de la ficción a la realidad. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La columna de humo se elevaba a más de 1.200 metros de altura según las autoridades, tras el incendio de una terminal petroquímica en Houston, Texas. Las autoridades estiman que el fuego arderá un par de días más. Una nueva prueba puede identificar rápidamente una condición común y peligrosa durante el embarazo y ayudar a mantener a las madres y a los bebés sanos y seguros. Cuando Jessie Prisinski estaba embarazada de su primer hijo, sus pies se hincharon. Bueno, oye, todo el mundo te dice, ya sabes, los tobillos hinchados y levantas los pies y todo eso. Ahí fue donde pensé, entiendo, y luego parece que también está en mis brazos y manos. La hinchazón también puede ser un signo de preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo. Pone en riesgo la salud tanto de la madre como del bebé. Aumenta la presión sanguínea de la madre y afecta el flujo de sangre a la placenta. Esto puede llevar a bebés más pequeños o prematuros y si no se trata puede ser fatal para la mamá, el bebé o ambos. Los investigadores en el Centro Médico Wexner del estado de Ohio han desarrollado una prueba rápida y fácil para diagnosticar la preeclampsia. Es mejor, tanto para la madre como para el bebé, que se controle esta afección tan pronto como se diagnostica. Sin la certeza de que esta prueba ayude en el diagnóstico, nosotros como proveedores somos extremadamente cautelosos, ya que definitivamente esto es algo que no queremos pasar por alto, debido a los resultados potencialmente mortales de un diagnóstico erróneo para las mamás y los bebés. Lo más importante es escuchar tu cuerpo. La prueba es tan fácil que las mujeres pueden hacerla en casa y de esa manera la preeclampsia se puede tratar tan pronto como se desarrolle. Henry Llanos, Voz de América. Los trajes de propulsión a chorro son una realidad y recientemente una compañía obtuvo la patente oficial para producirlos en masa. La empresa prepara además una carrera para fines de 2019. La patente otorga a la empresa derechos exclusivos como inventor de un aparato que permite volar a una persona. El inventor, Richard Browning, un ex comerciante que desarrolló su primer traje en su garaje con amigos hace varios años, puso el traje a la venta en una tienda por departamentos de Londres en julio de 2018 con un precio de $443,360. La idea es traer a varios pilotos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos, para que comiencen una carrera alrededor de una especie de circuito de carreras aéreas en 3 dimensiones, con trajes, con jets de propulsión a chorro, con 1000 caballos de fuerza motriz. Va a ser asombroso y fenomenal, y lo estamos haciendo. No hay debate sobre si vamos a poder o no. Lo estamos haciendo. Es muy divertido incluso para mí y para mi equipo. El traje puede registrar velocidades de más de 88 kilómetros por hora en el aire, según la compañía. Está compuesto por 5 motores a reacción de turbina multigas en miniatura, montados en los brazos y la espalda del piloto, y trae a la memoria el que lució Robert Downey Jr. en la trilogía de la película Iron Man, del superhéroe de Marvel. La compañía ahora se está preparando para el lanzamiento de la serie Gravity Race a finales de 2019, en la que participarán hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos que compiten en el agua con trajes de jet. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con la primavera a las puertas en Estados Unidos, unas 150.000 personas llegaron hasta la ciudad de Lake Elsinore, al sur de California, para ser testigos de un espectáculo visual. La explosión de amapolas tiñó de naranja las faldas de esta colina, creando un paisaje único para el deleite de los visitantes. Les informó Belén Mora.